Hola querida gente del canal de YouTube Culturicidio de nuestra comunidad, es un placer volver a presentarte un nuevo video, en este caso el número 41, para abocarnos a el por qué celebramos en la ciudad de Resistencia un 2 de febrero como hito inaugural de la colonización italiana, cuando en realidad aconteció por la mañana de un 27 de enero. Para eso voy a apelar como fuente a mi ensayo Chaco, 8 tesis para otra historia, y las 3 recordaciones de siempre. Si los videos que estás viendo, que ves, son de tu agrado, suscríbete a este canal que es gratuito, ponele me gusta, y si te gusta en realidad, compartilo y hacé circular estas historias. La invención política del 2 de febrero, la gesta inmigrante por tierra y libertad. La fecha 2 de febrero de 1878 es una invención sin sustento documental ni de testimonios orales. Como lo explica María Silvia Leoni, a partir de 1920 se produjo un debate acerca del papel protagónico de inmigrantes italianos u obrajeros criollos correntinos en la fundación de Resistencia. Primero fue la Unión Territorial del Chaco, integrada sobre todo por descendientes de las familias inmigrantes, quien organizó para el 2 de febrero de 1927 la primera celebración pública del desembarco de los friulanos. Pero a los 50 años, en 1928, se realizó la primera conmemoración oficial con la inauguración del monolito, que podés ver ahora mismo, ubicado en el lugar del desembarco, en la avenida Ábalos, porque hasta ese lugar del monolito llegaban las aguas del Río Negro. A partir de ese año comienzan a participar los gobiernos territorial y municipal. El intendente Miranda Gallino Correntino encargó a Enrique Lynch Arribalzaga, ¿te acordás? Lo mencionamos, el primer director de la reducción de Napalpí, socialista, los estudios sobre los antecedentes de la fundación. En su informe concluye que correspondía reconocer a un grupo de obrajeros, mayoritariamente correntinos que ya estaban acá, como habrás visto y escuchado en otros videos, el rol de primeros pobladores de Resistencia. En 1935, bajo la intendencia de Juan Ramón Lestani, descendiente de una de esas familias de inmigrantes, la municipalidad declaró fiesta cívica el 2 de febrero. Sin embargo, la discusión sobre nuestros orígenes siguió, en especial entre Juan Ramón Lestani y el historiador correntino Federico Palma en las páginas del diario El Territorio. Lestani, como en toda su obra, procuraba forjar una identidad chaqueña autónoma, en particular de la influencia correntina, a la que María Silvia Leoni acertadamente caracteriza como lo otro, antiguo y tradicional, en contraste con el ímpetu pujante del espíritu inmigrante. Por eso consideraba la celebración del 2 de febrero como la única propia de los chaqueños y denunciaba la histórica tutela y ambición de los gobiernos de Corrientes por estas tierras. Pero vamos a la verdad histórica, porque hoy podés ver tanto en el archivo histórico de Corrientes como en el registro de la aduana correntina cuándo zarpó el barco que desde el río Paraná, desde Corrientes, llegó hasta el viejo atracadero más primario que tuvimos en el Río Negro. El 27 de enero de 1878 como la verdadera fecha de desembarco, tal como constan en documentos nacionales de la Dirección de Inmigración de la provincia de Corrientes, desde donde partieron el 26 de enero en el vapor Paraná, que llegó al puerto de San Fernando del Río Negro la mañana del día siguiente, y en la historia del Chaco en Marcos Altamirano, con la colaboración de Prieto de la Mea y Esbardela. Marcos Altamirano informó que las familias inmigrantes italianas que arribaron en los veranos de 1878
y 1879 lo hicieron porque rechazaron los destinos de arrendatarios, es decir, de trabajar la tierra de otro, alquilándola, que les ofrecieron las autoridades nacionales en Entre Ríos y Santa Fe. Ya no quedaba mucha tierra disponible. Seferino Geraldi, según testimonios de sus abuelos, escribió que como la propuesta no era lo que les habían prometido, eligieron el Chaco porque ahí tendrían por fin sus propias tierras. Según lo expresó el comisario nacional de inmigración, don Juan Dillón, se decidió enviar a un contingente de colonos al Chaco por no tener más ubicación en las otras colonias que ya estaban en funcionamiento. Según el historiador chaqueño Seferino Geraldi, quien pudo interrogar a sus abuelos inmigrantes, esto ocurrió porque las autoridades les ofrecieron instalarse como arrendatarios en colonias de Entre Ríos y Santa Fe, lo cual no era lo acordado antes de embarcarse rumbo a nuestro país. Los colonos tenían la firme resolución de ser propietarios de las tierras que ocupasen y para ello estaban disponibles solo las colonias creadas en el Chaco. Rápidamente, la Dirección Nacional de Tierras y Colonización decidió aprobar la mensura y trazado de la colonia Resistencia, efectuada en 1875 por Arturo Selstrán. ¿Sí? Allí, como habrás escuchado en otros videos, Arturo Selstrán dice en 1876, en el informe de la Comisión Exploradora, que se llama Resistencia esta colonia. ¿Por qué? Porque los obrajeros italianos habían repelido los nuevos, a los viejos, a los antiguos pobladores, y él dice que la causa de que en solamente 3 de los 15 obrajes hayan atacado a los indígenas con y Mocoy es que eran explotados en condiciones infrahumanas. Recordamos de paso un video anterior. La cuestión es que vamos a hablar ahora de la larga travesía de los colonos inmigrantes. A fines de noviembre de 1877 una multitud se agolpaba en el puerto de Génova. ¿Te acordás? Génova, allí donde nació Colón y de donde partiría para venir con sus 3 carabelas a América, cargando sus equipajes y efectos personales para abordar el buque de vapor que se llamaba Sudamérica, que partía rumbo a Buenos Aires. Te quiero contar que la mayoría que había partido de Trento ya había tenido 5 horas de viaje en tren para llegar a Génova. Eran 700 esperanzados inmigrantes procedentes de distintas partes de Italia, familias enteras de hombres, mujeres, ancianos y niños que se disponían a enfrentar la incierta travesía marítima de 25 días rumbo a un más incierto futuro en una tierra desconocida pero promisoria, Argentina. Entre el numeroso pasaje se encontraban las 39 familias, unas 200 personas procedentes de la provincia de Udine, ubicada en la llanura del Véneto del noreste de Italia, que poco tiempo después arribarían a la colonia Resistencia. Transcribo este texto de Marcos Altamirano para contextualizar debidamente el origen de esa larga travesía que llevó a estas familias italianas a elegir primero la Argentina como su destino de vida, luego el Chaco dentro de nuestro país, porque recién acá y solo acá podrían cumplir sus sueños de tierra y libertad. Este embarque de inmigrantes hacia América no constituía un hecho aislado en el continente europeo, pues se calcula que entre 1846 y 1924 llegaron al continente americano procedentes de Europa unos 50 millones de inmigrantes. Esto es un dato importante ahora que hay tanta xenofobia inmigratoria en Europa. Recordar esto no es azaroso. Te lo resumo en pocas líneas. Estas 39 familias que discutieron en el Hotel del Inmigrante en la actual zona de Retiro de Buenos Aires, venir a un lugar donde pudieran ser propietarios, dueños de la tierra por su sueño
de Tierra y Libertad, recordá que allí trabajaban los campos de otros y venían de grandes hambrunas, pudieron concretarlo acá, pero no fue fácil. No fue fácil porque el primer verano que tuvieron que afrontar, inundaciones en febrero, después peste bubónica, es decir, muchos problemas. Y el mismo 1878 se creó, en otro lugar desde luego, la Escuela Zorrilla. También tener en cuenta esto, buscaban también educación para sus hijos. Y por otro lado, pensar que también estaban nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios, que años después, en 1884, como acá lo vimos, tendrían que soportar el genocidio del Ejército Nacional que buscaba esas tierras. Y recordar también que de las 5.600.000 hectáreas que son el resultado final de la campaña de pacificación del indígena chaqueño entre 1874 y la última campaña de 1911, esas 5.600.000 hectáreas fueron para 112 propietarios privados. Al término de lo que podríamos llamar la primera oleada inmigratoria, 3 millones de inmigrantes habían venido, solamente 75.000 de ellos eran propietarios. Por eso no hay que olvidar que en 1912 se produce el grito del Corta en la tierra de Santa Fe. Ahí nace la Federación Agraria y lo que piden, porque estaban encabezadas por chacareros italianos o españoles o hijos de italianos españoles, la tierra para quien la trabaja. Hasta el próximo video.